En internet existen miles de historias de terror, pero muy pocas cargan con una reputación tan oscura como esta. En Japón, dentro de los foros anónimos de 2channel, apareció en el año 2009 un relato que muchos consideran una de las historias más aterradoras jamás publicadas en la red. Su nombre era simplemente, Real. Escrito en katakana, Ryaru. Una palabra tomada del inglés, con la que probablemente su autor quiso dar a entender que lo que contaba, era verdadero. Quien la publicó aseguró que no lo hacía para entretener a nadie, sino para advertir algo mucho más inquietante. Hay cosas de las que uno no puede librarse, aunque lo intente todo. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia común de fantasmas. Es un descenso lento, hacia algo que nunca debió acercarse a una persona. Esta es la legendaria historia japonesa de 2channel conocida como, Real. Tenía claro desde el principio que si alguna vez contaba esto, mucha gente no me creería. Pero no me importa. Lo único que quiero es advertir algo. Cuando sientes que algo se te pega, que algo te sigue o que algo te ha elegido, deja de ser una simple historia de miedo. Mucha gente cree que basta con una oración, una visita al templo o un ritual rápido para arreglarlo todo, pero no siempre funciona así. Hay cosas que no desaparecen en una noche. Algunas se quedan durante meses, incluso años, desgastándote poco a poco. En mi caso, todo duró aproximadamente 2 años y medio, y aunque hoy sigo vivo y llevo una vida aparentemente normal, todavía no estoy completamente seguro de que aquello haya terminado. En ese entonces yo tenía 23 años y acababa de empezar mi primer trabajo serio. La empresa donde entré era pequeña, así que los nuevos éramos pocos y terminamos haciéndonos cercanos con rapidez. Entre ellos había un compañero originario de la región de Tohoku. Era de esos tipos que siempre parecían saber cosas extrañas, historias raras, rumores, supersticiones y leyendas urbanas. Siempre decía que la mayoría eran falsas, pero que algunas podían volverse reales si coincidían ciertas condiciones. Según él, había cosas que normalmente no pasaban, pero si varios factores se alineaban, podían ocurrir de verdad. Yo me reía cada vez que lo escuchaba. En esa época me sentía invencible. Me acababa de comprar un auto, acababa de independizarme y recibía un sueldo mucho mejor que el de mis antiguos trabajos temporales, así que cada fin de semana lo gastaba saliendo, bebiendo y buscando diversión. A comienzos de agosto conocimos a unas chicas y terminamos saliendo los 4. Esa noche acabamos yendo a uno de esos lugares famosos en Japón por ser sitios embrujados, un lugar abandonado donde la gente va a probar su valentía. El ambiente sí daba miedo, estaba oscuro, silencioso, y por momentos sentías que algo te observaba, pero no ocurrió nada. Nos reímos, disfrutamos el susto y regresamos a casa creyendo que todo había sido una tontería. 3 días después comenzó mi infierno. En la empresa existía una regla no escrita. Los nuevos no se iban hasta que el jefe se marchara, así que todos los días llegaba tarde a casa agotado. Aquella noche entré a mi departamento muerto de cansancio y todavía hoy no entiendo por qué hice lo que hice. En la entrada de mi cuarto tenía un espejo de cuerpo entero y recordé una de las historias que mi compañero me había contado. Decía que si frente al espejo hacías cierto gesto y luego girabas la cabeza hacia la derecha, algo vendría. No quería comprobar nada, ni siquiera pensé demasiado, simplemente lo hice por impulso. Me incliné un poco, como si hiciera una reverencia, murmuré para mí mismo que nada iba a pasar y giré la cabeza hacia la derecha. En medio de la habitación había algo. No era una sombra ni una ilusión. Era una figura de aproximadamente 1,60 m, con el cabello largo y desordenado hasta la cintura, cayendo como cortinas sobre el rostro. Pero lo peor era la cara, porque no se veía. Estaba cubierta con varios papeles pegados, como talismanes o sellos funerarios. Vestía un kimono blanco, como la ropa con la que visten a los muertos en Japón, y se balanceaba lentamente de un lado a otro. No grité, no corrí, no pude moverme. El cuerpo se me congeló por completo mientras mi mente intentaba entender qué estaba viendo. Imagina un departamento pequeño, las luces encendidas, silencio absoluto y algo imposible de pie en el centro de la habitación. La luz no ayudaba, al contrario, permitía verla con claridad. Incluso parecía que alrededor de ella el aire tuviera un tono azulado. El tiempo se detuvo. Al final reaccioné y decidí salir.
Sin dejar de mirarla tomé mi bolso del suelo lentamente y retrocedí hacia el pasillo sin darle la espalda. Cuando iba a mitad del corredor, noté que comenzó a balancearse con más fuerza y luego escuché una especie de gemido. Lo siguiente no lo recuerdo bien. Mi mente lo borró. Solo sé que recuperé la conciencia dentro de una tienda cerca de la estación. Entré corriendo sin darme cuenta. Estaba rodeado de gente y aún así seguía temblando. Una parte de mí estaba aterrada y la otra pensaba algo absurdo. Había olvidado cerrar la puerta con llave. No tuve valor para regresar y pasé la noche entera en un restaurante abierto las 24 horas. Al amanecer reuní fuerzas y volví al departamento. Abrí la puerta con miedo. No había nada. Respiré aliviado e incluso llegué a pensar que todo había sido una alucinación por el cansancio. Entré, corrí las cortinas y encendí la luz. Entonces vi el suelo. Justo donde aquella cosa había estado había una enorme cantidad de barro negro y espeso. No eran huellas, era demasiado. Montones de suciedad húmeda con un olor insoportable, como alcantarilla podrida. Después miré mi mano izquierda, la que había usado para prender la luz, y también estaba manchada de barro. En ese instante comprendí que lo ocurrido había sido real. Aún así limpié todo, me duché y fui a trabajar. No porque estuviera tranquilo, sino porque sentía que si faltaba, todo empeoraría. En la oficina busqué a mi compañero de Tohoku durante toda la mañana. Al fin lo encontré en el almuerzo y le dije que la historia del espejo la había probado la noche anterior y que algo había venido. Se rió, pensó que estaba bromeando, pero cuando le conté cada detalle dejó de sonreír. Esa noche fue conmigo al departamento. Apenas abrimos la puerta, el olor podrido salió de golpe. Me miró serio. Por fin me creyó. Esperaba que me ayudara, que supiera qué hacer, pero solo dijo que fuera a hacerme una limpieza espiritual y que él preguntaría con conocidos. Después se marchó casi huyendo. Yo no soportaba volver a dormir allí, así que pasé la noche en un hotel cápsula. Al día siguiente recorrí templos y santuarios por toda la ciudad. En todos me respondieron lo mismo, que no eran especialistas, que seguramente era estrés, que descansara. Nadie me ayudó. Desesperado fui a casa de mis padres, porque mi familia conocía a una anciana religiosa muy respetada a la que llamaré S. Mi abuela confiaba ciegamente en ella. Pero cuando llegué ocurrió otra cosa. Sentí un ardor intenso en el cuello. Corrí al espejo y vi alrededor de mi garganta una línea roja perfecta, como si alguien me hubiera rodeado con una cuerda apretada. La piel estaba llena de pequeñas erupciones. Mi madre gritó al verme. Yo subí corriendo y me arrodillé frente a un pequeño altar budista repitiendo oraciones sin parar. Durante los siguientes días tuve fiebre alta, sudaba de forma extraña solo por el cuello y la marca comenzó a sangrar. Después las erupciones crecieron y se llenaron de pus. Parecía que me hubieran sembrado decenas de heridas alrededor de la garganta. No podía apoyar la cabeza en la almohada, no podía dormir y apenas podía pensar. Fue entonces cuando mi compañero me llamó para decirme que había encontrado a alguien que sabía de estas cosas, pero costaba dinero. Mucho dinero. Aún así acepté, porque sentía que no tenía opciones. Al día siguiente llegó acompañado de mi compañero. Era un hombre de aspecto vulgar y poco confiable que dijo llamarse Hayashi. Miró alrededor de la casa con aire solemne y aseguró que el lugar estaba lleno de malas energías, que yo corría peligro y que podían llevarme. Para salvarme pidió una suma enorme de dinero. Mis padres desconfiaron, pero el miedo pudo más y aceptaron. Esa noche preparó un ritual. Puso velas, pegó papeles por la habitación, sacó cuentas, alcohol y objetos extraños. Me ordenó acostarme y cerrar los ojos. Comenzó a recitar algo parecido a oraciones. Durante largo rato no pasó nada, pero luego sentí un dolor insoportable en el cuello. Más fuerte que nunca. El aire se volvió helado y sentía que algo estaba encima de mí. Quise obedecer y no abrir los ojos, pero no resistí. Los abrí. Hayashi estaba sentado a mi lado y frente a él, al otro lado de mi cuerpo, estaba aquella cosa. Sentada correctamente, con las manos sobre las rodillas, inclinada hacia adelante. Su rostro cubierto de papeles estaba a pocos centímetros del suyo. Movía la cabeza como un búho en pequeños espasmos, observándolo, murmurándole algo. Hayashi estaba inmóvil, con la boca abierta, babeando, mirando al vacío y sonriendo ligeramente.
Asentía de vez en cuando, como si escuchara atentamente. Entonces la criatura dejó de mirarlo y giró lentamente hacia mí. Cerré los ojos y me cubrí con la manta mientras repetía oraciones desesperado. Escuché ruidos bruscos y pasos corriendo por las escaleras. Hayashi había escapado. Mis padres entraron y me encontraron rígido, temblando, escondido bajo la manta. El supuesto exorcista desapareció esa misma noche y nunca volvió. Yo empeoré mentalmente. Dejé de comer, no dormía, miraba cada sombra como si fuera ella y terminé renunciando al trabajo. Mi familia, al verme destruido, decidió llevarme con mi abuela, donde vivía la anciana S, en Nagasaki. Viajamos en auto durante horas para evitar el estrés de trenes o aviones. Dormí profundamente por primera vez en mucho tiempo, pero al llegar, mientras esperaba solo en el coche, sentí una punzada brutal en el cuello. Toqué la piel y estaba sangrando otra vez. Cuando entré a la casa de S, algo cambió. El ambiente era tranquilo, silencioso, como si el aire pesara menos. Ella estaba sentada frente a un altar cuando me recibió. Era pequeña, anciana, serena. Me hizo sentarme frente a ella, tomó mis manos, me miró largo rato y me preguntó si tenía miedo. Yo rompí a llorar, le grité, le pregunté por qué me pasaba esto, qué había hecho, por qué yo. Entonces escuché una voz a mi izquierda, aguda y monótona, repitiendo una sola frase. ¿Por qué? ¿Por qué? Giré la cabeza y la vi de nuevo, doblada de forma imposible, con el rostro cerca del mío, moviendo la cabeza mientras me observaba. Con manos temblorosas comenzó a despegar los papeles de su cara. Yo no podía moverme. Quería huir. Entonces, la anciana se levantó las manos y dio una fuerte palmada. El sonido retumbó en toda la habitación y la criatura desapareció de mi vista. Después ella me explicó algo que me dejó helado. Dijo que sí, era un espíritu, pero no parecía odiarme ni querer matarme. Era una presencia poderosa y profundamente sola. Quería ser vista, quería que alguien la escuchara, y al darse cuenta de que yo podía percibirla se aferró a mí. Su sola cercanía dañaba mi cuerpo y mi mente, no por maldad, sino por la diferencia entre su fuerza y la mía. Luego dijo algo que jamás olvidé. Aunque algo te asuste y no lo entiendas, piensa primero que también puede estar sufriendo. Rezaría por ella y por mí. Después me llevó a un gran templo, donde viví varios meses apartado del mundo. Allí trabajé, recé, limpié y poco a poco recuperé la calma. Nunca volví a verla. 5 meses después me dejaron regresar. Ese me dijo que probablemente todo había terminado, pero que debía visitarla una vez al mes por un tiempo. Lo hice. 2 años después finalmente me dijo que ya no parecía haber peligro. 3 meses más tarde murió. Pensé que al fin todo había quedado atrás, hasta que mi abuela me envió una carta que ese había dejado para mí. En ella confesaba la verdad. Cuando llegué por primera vez, ella había sentido miedo. Mucho miedo. Porque aquello que me acompañaba estaba muy por encima de lo que podía controlar. Nunca estuvo segura de haberme salvado. Me mantuvo en el templo durante meses no para entrenarme, sino porque creía que si regresaba antes algo terrible me ocurriría. Y terminaba diciendo que si alguna vez volvía, corriera al templo, porque allí tal vez no podría acercarse. Todo lo que creía resuelto volvió a derrumbarse. Tal vez nunca se fue. Tal vez solo espera que baje la guardia. Tal vez aún me observa desde algún lugar. Y antes de terminar debo confesar algo más. Durante toda esta historia mentí en un detalle importante. Lo hice para que pudiera entenderse mejor. Yo no era quien vivió aquello. Yo era el compañero proveniente de Tohoku. El amigo que le contó esas historias. El que lo llevó a aquel lugar. El que provocó todo. Y aunque han pasado años, todavía no puedo perdonarme.